Benditos Sembradores, soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. On today's Sembrador Vision program, I want to discuss the background behind the celebration of Thanksgiving. En el programa de la visión de los sembradores de hoy, quiero hablar sobre el fondo que hay detrás de la celebración del Día de Acción de Gracias. Thank you, Sembradores, for making it possible for me to share these Thanksgiving thoughts today. Gracias, sembradores, por hacer posible para mí compartir estos pensamientos de acción de gracias hoy. Your seeds are releasing praise to God. Sus semillas están dando alabanza a Dios. Like these words from a mother who shared, Como estas palabras de una madre que compartió. Cuando mi hijo tenía 4 años, yo tenía personas viviendo conmigo que trabajaban en un lugar donde lavaban autos. Ellos trajeron a casa un disolvente y lo pusieron en botellas de refresco. Un día dejaron su cuarto abierto y mi hijito vio una botella y comenzó a tomarla. Cuando él empezó a sentir el ardor del disolvente de pintura, él corrió hacia mí gritando. Lo tomé en mis brazos y se desmayó, y tristemente parecía que había muerto. Clamé a Dios diciendo, Señor, en tus manos pongo a mi hijo. En ese momento me vino un pensamiento, ¿en vida o en muerte? Yo dije, sí, Señor, en vida o en muerte, porque si muere se irá contigo. Inmediatamente mi hijo se levantó como si nada hubiera pasado. Llamamos a los paramédicos y para el tiempo que llegaron mi niño se comportaba normalmente. Los paramédicos preguntaron qué pasaba y les dije que él acababa de tomar disolvente. Le dije a mi hijo que trajera la botella. Ellos podían oler el thinner en su aliento, así que lo llevaron al hospital para observación. Cuando el personal del hospital me devolvió a mi hijo, me dijeron, tenga cuidado con su niño. Si ve que se le hace espuma en la boca o empieza a balbucear palabras, tráigalo de inmediato. Por días, cuando mi hijo orinaba, el baño olía a disolvente de pintura. Cuando pasaba esto, un mal pensamiento venía a mi mente. Quizás esto le dañó el estómago, pero inmediatamente decía en voz alta, no. Dios lo sanó y Dios hace todo perfecto. Yo sé que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él da vida. Él nos dio a Jesús, quien vino a darnos vida y vida en abundancia. Mi hijo estaba bien y yo amo compartir mi testimonio para bendecir a muchos en Radio Nueva Vida. Thank God for His incredible goodness. Gracias a Dios por su increíble bondad. Now, let's reflect on the history of Thanksgiving Day. Ahora vamos a reflexionar en la historia del Día de Acción de Gracias. A pilgrim is someone who travels to another location. Un peregrino es alguien que viaja hacia otro lugar. Many of you listening today have traveled to America, Muchos de ustedes que escuchan hoy han viajado a América, just like the first pilgrims did in the year 1620. igual que los primeros peregrinos lo hicieron en el año 1620. The pilgrims who celebrated the first Thanksgiving in America were fleeing religious persecution in their native country of England. Los peregrinos, quienes celebraron el primer Día de Acción de Gracias en América, huían de la persecución religiosa en su país natal, Inglaterra. They were strong Christians who were persecuted by the Church of England. Eran cristianos fuertes que fueron perseguidos por la Iglesia Cristiana de Inglaterra. The pilgrims were the spiritual ancestors of all Americans. Los peregrinos fueron los antepasados espirituales de todos los americanos. They were called separatists Ellos fueron llamados separatistas because they wanted to separate themselves from the corruption in the existing church. porque ellos querían separarse de la corrupción en la iglesia existente. They quoted the verse in 2 Corinthians that says, Ellos citaban el verso en 2 de Corintios que dice, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. The pilgrims thought religious authority should be from the Bible, not from man-made religious rules. Los peregrinos creían que la autoridad religiosa debía venir de la Biblia, no de reglas religiosas hechas por el hombre. Because they were being persecuted for their religious views, the Pilgrims left England in 1608 for religious freedom in the country of Holland, where they lived for 12 years.
porque ellos estaban siendo perseguidos por sus creencias religiosas. Los peregrinos dejaron Inglaterra en 1608 por libertad religiosa en el país de Holanda, donde vivieron por 12 años. After a few years, the children were speaking Dutch and had become attached to the Dutch way of life. Después de unos años, sus hijos ya hablaban holandés y se habían apegado a la forma de vida holandesa, Which worried the pilgrims. lo que preocupó a los peregrinos. They decided to leave Holland and go to America Ellos decidieron dejar Holanda e ir a América to find a para encontrar un mejor y más fácil lugar para vivir. Their trip to America was financed by a group of investors in England. Su viaje a América fue financiado por un grupo de inversionistas en Inglaterra. Because they didn't have much money, the pilgrims were given the trip and supplies in exchange for their working for the investors for 7 long years. Como no tenían mucho dinero, a los peregrinos se les dio el viaje y provisiones a cambio de trabajar para los inversionistas durante 7 años. On September 6, 1620, the pilgrims set sail for America on a ship called the Mayflower. En septiembre 6 de 1620, los peregrinos zarparon a América en un barco llamado el Mayflower. There were 102 passengers. Allí había 102 pasajeros. The Mayflower was 64 feet long and 25 feet wide. El Mayflower medía 64 pies de largo y 25 pies de ancho. The trip was cold and damp and took 66 days. El viaje fue frío y húmedo y tomó 66 días. Since there was danger of fire on this wooden ship, the food had to be eaten cold. Como había peligro de incendio en este barco de madera, la comida tenía que comerse fría. There were many storms which shook the ship violently and forced everyone to stay beneath the deck in cramped quarters. Allí hubo muchas tormentas que sacudieron el barco violentamente y forzaron a todos a permanecer bajo cubierta en espacios reducidos. Seasickness was a constant problem. El mareo era un problema constante. Finally, after more than 2 months out at sea, they found land on November 11th. Finalmente, después de más de 2 meses en el mar, ellos se encontraron tierra el 11 de noviembre. They got off the ship to walk around and do their laundry. Ellos se bajaron del barco para caminar alrededor y lavar su ropa. But they still had to live in the cramped quarters on the ship until they could find a good place to build their colony. Pero ellos todavía tenían que vivir en los espacios reducidos del barco hasta encontrar un buen lugar para construir su colonia. On December 15, 1620, they landed at Plymouth Harbor in what is today the state of Massachusetts. El 15 de diciembre de 1620, ellos llegaron al puerto de Plymouth, en lo que hoy es el estado de Massachusetts. While the men were building the houses and taking things ashore, the women had to live for 2 more months on the cold and crowded Mayflower. Mientras los hombres construían las casas y llevaban cosas a tierra, las mujeres tuvieron que vivir por 2 meses más en el frío y atestado Mayflower. One pilgrim woman fell off the ship and died in the cold water. Una mujer peregrina se cayó del barco y murió en el agua helada. Sickness swept through the pilgrims that first winter. La enfermedad arrasó a los peregrinos ese primer invierno. Of the 110 pilgrims and crew who left England, less than 50 survived the first winter. De los 110 peregrinos y tripulantes que salieron de Inglaterra, menos de 50 sobrevivieron el primer invierno. Of 18 women, only 5 survived. De 18 mujeres, solo 5 sobrevivieron. At times, the pilgrims left alive were so weak from sickness they couldn't even bury their dead. A veces, los peregrinos que quedaban vivos estaban tan débiles por la enfermedad que no podían ni enterrar a sus muertos. They buried them at night because they didn't want the pilgrims to see how weak they were and how few pilgrims were left alive. Los enterraban de noche porque no querían que los indios vieran lo débiles que estaban y cuán pocos peregrinos habían quedado vivos. It was a terrible time of sleet, snow, and sickness. Fue una época terrible de aguanieve, nieve y enfermedad. In March 1621, 2 Indians walked into the Plymouth settlement.
En marzo de 1621, 2 indios entraron en el asentamiento de Plymouth. The Pilgrims were frightened until one Indian called out, "Welcome," in English. Los peregrinos se asustaron hasta que uno de ellos gritó, "Bienvenidos", en inglés. The Indian speaking English was named Squanto. El indio que hablaba inglés se llamaba Squanto. God used Squanto to help the Pilgrims. Dios usó a Squanto para ayudar a los peregrinos. It has been said that the Pilgrims probably wouldn't have survived without Squanto's help. Se ha dicho que los peregrinos probablemente no hubieran sobrevivido sin la ayuda de Squanto. Squanto lived with the Pilgrims and taught them how to tap maple trees for sap, and which plants were poisonous and which were good for medicine. Squanto vivió con los peregrinos y les enseñó a extraer savia de los árboles de maple y a distinguir qué plantas eran venenosas y cuáles servían como medicina. Squanto taught them how to plant Indian corn and many other life-saving lessons. Squanto les enseñó a plantar maíz indígena y muchas otras lecciones que les salvaron la vida. As a boy, Squanto had been kidnapped from his Indian village by English explorers. De niño, Squanto había sido secuestrado de su aldea por exploradores ingleses. He was taken to England where he learned English. Fue llevado a Inglaterra, donde aprendió inglés. In time, he had the opportunity to go back to his Indian village, but he was kidnapped again and sold into slavery. Con el tiempo, tuvo la oportunidad de regresar a su aldea, pero fue secuestrado otra vez y vendido como esclavo. Fortunately, a Christian brought him to free him and nurse him back to health. Afortunadamente, un cristiano lo compró para liberarlo y lo cuidó hasta recuperar su salud. He taught Squanto about Jesus, and Squanto became a Christian. Él le enseñó a Squanto sobre Jesús y Squanto se hizo cristiano. Squanto longed to go back to his village. Squanto anhelaba volver a casa en su aldea. And when his health returned, he was able to go back. Y cuando recuperó su salud, él estuvo dispuesto a regresar. But when he came to his village, all the homes were empty. Pero cuando llegó a su aldea, todas las casas estaban vacías There were many graves outside the village. y había muchas tumbas afuera de la aldea. A friend named Samoset from a neighboring Indian tribe told him that a disease struck Squanto's people, and in 1 week they had all died. Su amigo Samoset, de una tribu indígena vecina, le dijo que una enfermedad había atacado a su gente y en una semana todos habían muerto. Squanto's grief overwhelmed him. El dolor de Squanto lo abrumó. For weeks he wandered the forests in sadness. Durante semanas caminó por los bosques con mucha tristeza. Finally, he went to live with his friend Samoset. Finalmente se fue a vivir con su amigo Samoset. One cold December morning, 6 months after he returned to his empty village, Squanto watched the white sails of the Mayflower come closer and closer to land. Una mañana fría de diciembre, 6 meses después de haber regresado a su aldea vacía, Squanto vio las velas blancas del Mayflower cada vez más y más cerca de tierra. He watched the pilgrims from the forest. Él observó a los peregrinos desde el bosque. Day after day he watched them, but he was never seen. Día tras día los miraba, pero él nunca fue visto. Samoset urged Squanto to meet these settlers, and they decided to walk into the settlement. Samoset animó a Squanto a conocer a estos colonos y ellos decidieron caminar hacia su asentamiento. That's when the pilgrims heard Squanto speak to them in English. Fue entonces cuando los peregrinos escucharon a Squanto hablar en inglés. The pilgrims invited them to share their meager food. Los peregrinos los invitaron a compartir su escasa comida. In a few hours, Samoset got up to leave, but Squanto hesitated. A las pocas horas, Samoset se levantó para irse, pero Squanto titubeó. Many of the pilgrims had already died from disease in winter's bitter cold. Muchos peregrinos ya habían muerto por enfermedades y por el frío del invierno. There was little food. Había poca comida. Yet they weren't giving up. Sin embargo, no se rendían. He thought of his old village's battle with death. Él pensó en la batalla contra la muerte que había vivido su antigua aldea. You go, Squanto told his friend. Tú ve, le dijo Squanto a su amigo. I'm staying.
Yo me quedo. This is my home, my village, Este es mi hogar, mi aldea, and these will be my new people." y esta será mi nueva gente. And Squanto turned to the leaders and said, Y Escuanto se volvió a los líderes y dijo, ¿puedo quedarme con ustedes? Yo puedo ayudarlos. Yo sé dónde pueden encontrar comida en el bosque. and the pilgrims said, "Yes, please stay." Los peregrinos le dijeron, sí, por favor, quédate. That spring and summer, Squanto did much to help the pilgrims. Esa primavera y verano, Escuanto hizo mucho para ayudar a los peregrinos. He led them to streams alive with fish and taught them where to hunt animals in the forest. Los llevó a arroyos llenos de peces y les enseñó dónde cazar animales en el bosque. The children learned what berries they could pick for their families. Los niños aprendieron qué granos rojos podían recoger para sus familias. And 20 acres of corn grew tall after Squanto showed the pilgrims how to plant fish for fertilizer with their corn seeds. 20 acres de maíz crecieron fuertes después que Escuanto les enseñó a los peregrinos a plantar pescados como fertilizante junto con las semillas de maíz. The harvest in October was successful, and the pilgrims found themselves with enough food to put away for the winter. La cosecha de octubre fue exitosa y los peregrinos se encontraron con suficiente comida para guardar para el invierno. There was corn, fruit, and vegetables, Había maíz, frutas y vegetales, fish to be packed in salt, pescado para guardar en sal and meat to be cured over smoky fires. y carne para curar en fuegos ahumados. The pilgrims had much to thank God for. Los peregrinos tenían mucho que agradecer a Dios. They had built homes in the wilderness. Ellos habían construido casas en el desierto. They had raised enough crops to keep them alive during the long, cold winter. Ellos habían cosechado suficiente para sobrevivir el largo invierno venidero. And they were at peace with their Indian neighbors. Y ellos estaban en paz con sus vecinos indígenas. It was a time to give thanks to God. Era entonces tiempo de dar gracias a Dios. The leader of the pilgrims wrote these words. El líder de los peregrinos escribió estas palabras. Tendremos un día solemne de acción de gracias y alabanza a Dios por su bondad y favor. Que el Señor nos mire como un pueblo que le ofrece alabanza y lo glorifica. Que siendo persuadidos por las misericordias de Dios, podamos todos ofrecer nuestros cuerpos y almas como servicio vivo y aceptable a Dios por Jesucristo. This very first Thanksgiving was 3 days, Este primer día de acción de gracias duró 3 días, set aside to offer praise and gratitude to Jesus Christ. dedicados para ofrecer alabanza y gratitud a Jesucristo. The pilgrims invited other Indians to join them. Los peregrinos invitaron a otros indígenas a acompañarlos. Their chief, Massasoit, and 90 braves came to this first Thanksgiving dinner. Y su jefe, Massasoit, y 90 guerreros vinieron a esta primera cena de acción de gracias. They gathered around the tables with deer meat, roast duck, and goose. Ellos se reunieron alrededor de la mesa con carne de venado, pato y ganso asado, Turkeys and shellfish and bread and fruits and berries for desserts. pavos, mariscos, pan, frutas y frutos rojos para el postre. Before they ate, the pilgrim men removed their hats, and the Indians stood reverently as the governor led them in prayer. Antes de comer, los peregrinos se quitaron los sombreros y los indígenas se mantuvieron reverentes mientras el gobernador los dirigía en oración. Gracias, gran Dios, por la abundancia que nos has dado. Gracias por protegernos en la dificultad y por suplir todas nuestras necesidades. And toward the end of the long prayer, Squanto was startled to hear his own name. Al final de la larga oración, Escuanto se sorprendió al escuchar su propio nombre. Y gracias por traernos a Escuanto, tu instrumento especial, para salvarnos del hambre y ayudarnos a establecer nuestra colonia en esta nueva tierra. After eating, they played games, ran races, marched, and played drums. Después de comer, jugaron juegos, corrieron carreras, marcharon y tocaron tambores. The Indians showed their skill with their bow and arrows.
Los indígenas mostraron su destreza con arco y flechas, and the pilgrims fired their musket guns. y los peregrinos dispararon sus armas. 2 years passed. Pasaron 2 años. Squanto caught a deadly fever. Squanto contrajo una fiebre mortal, He remembered his life, y él recordó su vida, how he had been kidnapped and taken to England, and then kidnapped again and sold into slavery. cómo había sido secuestrado y llevado a Inglaterra, y luego secuestrado nuevamente y vendido como esclavo. He remembered the kind Christians who had freed him Él recordó a los cristianos amables que lo habían liberado and had nursed him back to health y lo habían cuidado hasta sanar, and taught him to trust in Jesus. y le habían enseñado a confiar en Jesús. And he remembered how his own people had died of sickness, Y recordó cómo su propia gente había muerto de enfermedad, and God had sent him to a new people who built their colony where his old village once stood. y cómo Dios lo había enviado a una nueva gente que construyó su colonia donde alguna vez estuvo su aldea. Pilgrim leader William Bradford knelt at his bedside and said, El líder peregrino William Bradford se inclinó junto a su cama. Ora por mí, susurró Squanto, para que yo pueda ir a Dios en el cielo. Well, Squanto breathed his last in November 1622. Squanto exhaló su último aliento en noviembre de 1622. Gone from this world, Partió de este mundo, but entering a heavenly one. pero entró a uno celestial. The next day brought spring and summer. The next year brought spring and summer that was hot and dry, with crops dying in the fields. El siguiente año trajo una primavera y verano calurosos y secos, con las cosechas muriendo en los campos. Pilgrim Governor Bradford ordered a day of fasting and prayer. El gobernador peregrino Bradford ordenó un día de ayuno y oración, And soon after this day, the rains came. y poco después de ese día llegó la lluvia. To thank God, Para agradecer a Dios, November 29th of that year was proclaimed a day of thanksgiving. el 29 de noviembre de ese año fue proclamado como Día de Acción de Gracias. And 140 years later, President Abraham Lincoln declared Thanksgiving a national holiday. 140 años después, el presidente Abraham Lincoln declaró el Día de Acción de Gracias como un feriado nacional. In our day, En nuestros días, when families come together to celebrate Thanksgiving, we eat and eat. cuando las familias se reúnen para celebrar el Día de Acción de Gracias, comemos y comemos. But will we thank God? Pero, ¿le daremos gracias a Dios? Perhaps a short prayer before dinner will be the extent of our thanksgiving given by most families. Tal vez una oración corta antes de la cena será todo lo que muchas familias harán para dar gracias. This year, make your home an exception. Este año, haga en su hogar una excepción. Lead your family in a discussion about blessings and provisions and being thankful to God. Guía a su familia en una conversación sobre bendiciones, provisiones y ser agradecido con Dios. Take out your Bible. Saque su Biblia. Study what it means to be a family of gratitude. Estudien lo que significa ser una familia agradecida. Seek God together Busquen a Dios juntos and start a tradition of thanking Him. y comiencen una tradición de agradecerle a Él. At Radio Nueva Vida, we are thankful we can be a part of your life. En Radio Nueva Vida, nosotros estamos agradecidos por poder ser parte de su vida. We are thankful that many of you support this ministry. Nosotros estamos agradecidos de que muchos de ustedes apoyan este ministerio As sembradores. como sembradores. We couldn't broadcast without your help. Nosotros no podríamos transmitir sin su ayuda. This Thanksgiving, Este día de acción de gracias, as you come before the Lord, mientras tú te acercas delante del Señor, remember that we have come before the Lord to thank Him for you. recuerda que nosotros también hemos venido ante Dios para darle gracias por ti. You are a blessing to us. Tú eres una bendición para nosotros. Thank you for being a part of our family.
Gracias por venir a ser parte de nuestra familia. And have a blessed Thanksgiving from all of us here at Radio Nueva Vida. Que tengan un día de acción de gracias bendecido de parte de todos aquí en Radio Nueva Vida. Let's thank the Lord together. Vamos a dar gracias a Dios juntos. Lord, during this time of Thanksgiving, Señor, durante este tiempo de acción de gracias, we bow our head bajamos nuestra cabeza in reverence en reverencia to thank you para agradecerte a ti for all that you have brought into our lives. por todo lo que tú has traído a nuestras vidas. We thank you that you have chosen us before we were born, Te agradecemos de que tú nos hayas escogido aún antes de nacer and that you have ordered our ways throughout our lives. y que tú ordenaras nuestros caminos en nuestras vidas. Thank you that you have brought your Son to earth Gracias que tú has traído a tu Hijo a esta tierra to die on a cross, para morir en una cruz, to remove sin from our lives, para remover el pecado de nuestras vidas, so that we can spend eternity with you de tal manera que podamos pasar la eternidad contigo, in a place of blessing en un lugar de bendición and peace y de paz and eternal joy. y de gozo eterno. But right now, things may be difficult in our lives. Pero ahora los tiempos podrían ser difíciles en nuestra vida. Help us to focus on being grateful to you, God. Ayúdanos a permanecer agradecidos a ti, Señor, To not to be anxious, de no estar ansiosos, but to take all of these things in prayer pero traer todas estas cosas en oración and to release them to you, Lord. y entregártelas a ti, Señor, And then to thank you y de darte gracias for the things that you will do in our lives. por las cosas que tú vas a hacer en nuestras vidas. Lord, we thank you that we can breathe, Señor, te damos gracias que podemos respirar, that we woke up this morning, que nos levantamos esta mañana, for the people that you have put around us, por la gente que has puesto alrededor de nosotros, for the food that is before us. por la comida frente a nosotros. Father, there are so many things that we are grateful for. Padre, hay tantas cosas por las que estamos agradecidos. Help us to be eternally grateful to you. Ayúdanos a estar eternamente agradecidos contigo. Every good gift Cada regalo, cada don bueno comes from you, Lord, viene de ti, Señor, and we are extremely grateful. y estamos extremadamente agradecidos. Bless our listeners. Bendice a nuestros oyentes. Put your arms about them Pon tus brazos sobre ellos this Thanksgiving day. este día de acción de gracias. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amén y amén. Por tu sangre